Nunca olvidé aquel día. Lo recuerdo como si fuera ayer, cuando el sol apenas comenzaba a desaparecer detrás de las montañas de mi pueblo en México. Mi madre, con su mirada ausente, me miró por última vez antes de entregarme a aquel hombre, con una sonrisa que no entendí, pero que marcó el principio de un destino irreversible. Todo empezó cuando tenía apenas 16 años. Vivía en un pueblo pequeño, donde todos se conocían. Mi madre, una mujer que nunca hablaba mucho, siempre parecía estar perdida en sus pensamientos, como si su mente estuviera lejos de nosotros. Mi padre, un hombre que la había dejado por razones que nunca entendí, ya no estaba en casa. Nos quedamos mi madre, mi hermano menor y yo. Mi vida era tranquila hasta que un día, el patrón de mi madre, don Samuel, llegó a nuestra casa. Era un hombre de edad avanzada, de esos que usaban trajes de lino y caminaban como si el mundo entero les perteneciera. Mi madre lo recibió con una sonrisa, una de esas sonrisas que a mí, al menos, nunca me parecieron sinceras. Don Samuel le habló en voz baja, de forma que yo no podía escuchar, pero mi madre sintió varias veces mientras miraba hacia el suelo. Algo en su expresión me dejó inquieto, como si estuviera ocultando algo oscuro. Me llamó la atención, pero no pregunté. Al final de la conversación, mi madre me llamó y me pidió que me acercara. Hijo, este es don Samuel, un hombre muy respetable. Él tiene algo muy importante que ofrecerte, algo que cambiará tu vida para siempre, me dijo con una sonrisa que, aunque cariñosa, me pareció vacía. Don Samuel me miró fijamente y asintió con la cabeza, como si me estuviera evaluando. Algo en su mirada me hizo sentir incómodo, pero lo ignoré, convencido de que todo era parte de algún acuerdo entre adultos que yo no podía comprender. Esa noche, cuando ya estábamos acostados, mi madre no me dejó dormir. Se sentó en la cama y me habló con una voz suave, pero firme. Hijo, quiero que entiendas que todo lo que hago es por tu bien. Hay cosas que no sabes, pero las vas a saber pronto. No te preocupes. Solo haz lo que te diga don Samuel y todo estará bien. No entendía, pero el miedo que sentí no se lo pude ocultar. Mi madre, a quien siempre había considerado una persona buena, ahora me estaba diciendo algo extraño, algo que no encajaba con la mujer que había conocido toda mi vida. Al día siguiente, don Samuel regresó. No pude ver lo que sucedió en su conversación con mi madre, pero cuando salió, me hizo una señal para que lo siguiera. Mi madre me miró desde la puerta, pero no dijo nada. Sentí como si mi vida, sin previo aviso, estuviera cambiando de forma irreversible. Ven conmigo, hijo. Te voy a enseñar algo que cambiará tu destino, me dijo don Samuel, y aunque sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, lo seguí. Nos adentramos en el bosque, en un camino que nunca antes había recorrido, hasta llegar a una casa vieja, en medio de la nada. Las paredes, cubiertas de musgo, daban la impresión de estar olvidadas por el tiempo. Don Samuel me condujo dentro, y al instante, el aire se volvió denso. Había algo en ese lugar que no se sentía bien, algo extraño que no pude identificar en ese momento, pero que me dejó un sentimiento de desesperanza. Aquí es donde se harán los preparativos, dijo don Samuel, mientras cerraba la puerta con llave. Me condujo hacia una mesa cubierta con una tela negra, y en ella había velas, un libro antiguo, y, algo que me heló la sangre, una daga con un brillo extraño. Don Samuel se sentó frente a mí, y comenzó a recitar unas palabras en una lengua que nunca antes había escuchado. Las velas comenzaron a arder con una intensidad inusual, y el aire se volvió pesado, como si todo a mi alrededor estuviera respirando con una fuerza ajena. Hoy, hijo, tú serás parte de algo mucho más grande, me dijo, y yo, paralizado por el miedo, no pude moverme ni hablar. Al principio, pensé que solo era un juego, una broma macabra. Pero a medida que don Samuel comenzó a dibujar símbolos extraños en el suelo y a recitar más palabras, entendí que no estaba en un simple ritual. Era algo más oscuro. Mucho más oscuro. Lo que pasó después cambió mi vida para siempre. Lo que mi madre había hecho, lo que me había vendido, no era solo una promesa de fortuna o poder. Era algo mucho más espantoso. Algo que nunca imaginé que me tocaría. Cuando la última palabra de don Samuel salió de sus labios, algo ocurrió en el aire.
Era como si la atmósfera misma se hubiera vuelto más densa, más pesada. Las velas ardiendo a nuestro alrededor comenzaron a titilar, y por un momento, el silencio fue tan profundo que mi propio latido del corazón me parecía ensordecedor. Miré a mi alrededor, desesperado por encontrar una salida, pero la casa en la que me encontraba parecía más aislada de lo que recordaba. Las paredes se estrechaban, y la sombra de don Samuel parecía crecer en la penumbra, como si su figura se alargara y absorbiera la luz. «No puedes irte ahora, hijo», dijo con una calma inquietante, como si conociera mis pensamientos. Y en ese momento, entendí que no había vuelta atrás. Me empujó suavemente hacia la mesa, y antes de que pudiera protestar, sentí una presión en mi pecho. Era como si alguien hubiera colocado una enorme roca sobre mi corazón. Mi respiración se volvió entrecortada, y de pronto, todo se tornó oscuro, como si las sombras se estuvieran tragando la luz de las velas. Don Samuel recitó más palabras en ese idioma extraño, y fue entonces cuando el miedo me invadió por completo. ¿Qué estaba pasando? Mi mente gritaba por respuestas, pero todo parecía desmoronarse, y una sensación de desesperación me envolvía como una manta pesada. De repente, sentí una fuerte punzada en mi muñeca. Miré hacia abajo y vi que don Samuel había colocado una daga afilada sobre mi piel. El filo de la daga brillaba a la luz de las velas, y antes de que pudiera reaccionar, la hundió en mi brazo. Grité de dolor, pero mi voz fue ahogada por un ruido ensordecedor que provenía del suelo. Algo se movía debajo de nosotros, como si la casa misma estuviera viva. Las sombras crecieron, y sentí como una fuerza invisible me apretaba el pecho, ahogando mi respiración. «Este es el precio, hijo», dijo don Samuel con una sonrisa que parecía más una mueca macabra. «El alma que te vendí tiene un propósito mucho más oscuro. Tú eres el sacrificio que le da poder a lo que está por venir». No entendí sus palabras, pero algo en mi interior me decía que todo esto no solo era un ritual, sino una condena. ¿Qué había hecho mi madre? ¿Qué había permitido que sucediera? Las lágrimas empezaron a rodar por mi rostro mientras la verdad comenzaba a darme golpes con cada palabra de don Samuel. «Tu madre, mi querida mujer, sabía lo que hacía», continuó él. «Ella lo deseaba, tanto como yo lo deseaba. Lo que te ofrecí no era solo poder, era algo mucho más valioso. Te vendí para que ella pudiera obtener lo que necesitaba». Las palabras me golpearon con la fuerza de un rayo. Mi madre había estado involucrada en esto todo el tiempo. Ella había decidido venderme a don Samuel. Había negociado con él, con un hombre que no solo estaba interesado en lo material, sino en algo mucho más macabro, un pacto con las fuerzas oscuras. El dolor de la daga seguía ardiendo, pero algo más comenzó a suceder. Vi cómo las sombras que se cernían sobre nosotros empezaron a tomar forma. No eran solo figuras vagas, sino siluetas claras, cada vez más definidas, como si algo de otro mundo estuviera despertando en ese lugar. «¿Qué son esas cosas?», pregunté, con la voz temblorosa. «Son los guardianes de la oscuridad», respondió don Samuel sin apartar la vista de las sombras que se alzaban a su alrededor. «Ellos son los que se alimentan de tu sufrimiento, de tu alma. No hay escapatoria, hijo. Este es el precio que pagas por el poder, por la venganza». Vi cómo las criaturas de las sombras se acercaban a mí, sus ojos brillando con una intensidad aterradora. No podía moverme. Mis piernas se sentían como si estuvieran atrapadas en el suelo, mis músculos se negaban a responder. Era como si algo más tomara control de mi cuerpo, un miedo primitivo que me paralizaba. Don Samuel, sin embargo, parecía estar disfrutando del espectáculo. Su rostro se iluminó con una satisfacción morbosa mientras veía cómo me debilitaba ante los seres oscuros. No era solo el sacrificio lo que buscaba, era la tortura de mi alma. Mi mente estaba a punto de estallar, y me di cuenta de que la única forma de salir de allí era resistir. De alguna manera, tenía que luchar, a pesar de que mi cuerpo ya no respondía como antes. Miré de nuevo a las criaturas, y aunque el miedo me ahogaba, logré alzar la vista y enfrentar la situación con todo lo que quedaba de mí. «No, no me vas a tener», dije entre dientes, aunque mi voz estaba llena de terror. Don Samuel solo sonrió. Sabía que mis palabras no significaban nada en ese momento. «¿Crees que puedes escapar?»,
pero este es tu destino, hijo. Tú serás la ofrenda que dará inicio a algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Era demasiado tarde para arrepentirme, pero no iba a rendirme sin luchar. La energía que me quedaba la concentré en mi último aliento, en la última gota de fuerza que tenía. La daga en mi brazo ya no sentía tanto dolor, pero la sensación de que todo lo que conocía estaba desmoronándose me consumía. La presión en mi pecho aumentaba. Las criaturas que emergían de las sombras se acercaban más, sus ojos brillaban con una maldad que jamás había visto en mi vida. No sabía cómo, pero sentía que estaba a punto de perderme en ese abismo sin retorno. La sensación de desesperanza era absoluta, como si todo mi ser estuviera siendo despojado de su esencia. Mi mente gritaba, pero mi cuerpo no respondía. Intenté moverme, intentar salir de allí, pero las sombras me rodeaban, como si intentaran devorarme. Cada vez que respiraba, el aire se volvía más denso, como si fuera pesado, implacable. Don Samuel, viéndome luchando, parecía deleitarse con mi sufrimiento. Su rostro mostraba una expresión de satisfacción maliciosa, y su risa, suave pero cruel, se filtraba por cada rincón de esa casa oscura. No puedes escapar, hijo. Ya eres mío, y no hay nada que puedas hacer, dijo, sus palabras llenas de una certeza absoluta. Fue entonces cuando, en medio de la desesperación, un recuerdo llegó a mi mente, la voz de mi madre. La recordé, tan distante, tan fría. Mi madre, la misma que me había vendido a Don Samuel. Mi madre, que siempre parecía preocupada por el futuro, pero nunca me había explicado el precio que había tenido que pagar por darme esa oportunidad. Recordé su rostro, pero ya no era el de la mujer que conocí. Había algo oscuro en ella, algo que nunca había visto, algo que nunca entendí. Las sombras continuaron avanzando, pero algo en mí despertó. Algo dentro de mi alma se reveló. Ya no podía seguir siendo un espectador. No podía seguir siendo el sacrificio de otro. Mi corazón latía con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi voluntad no estaba completamente perdida. Miré a Don Samuel, y aunque las sombras me acechaban, decidí que no lo dejaría ganar. Con todo lo que me quedaba de mí, grité. Grité con todo mi ser, con toda mi desesperación. El sonido resonó en las paredes de la casa, pero no era solo un grito de terror. Era un grito de resistencia. No. No seré tu sacrificio. Grité, mi voz temblorosa pero firme. Algo extraño sucedió. La luz de las velas parpadeó, y por un momento, las sombras parecieron retroceder. Don Samuel se detuvo, como si algo lo hubiera desconcertado. Su sonrisa se desvaneció por un segundo, y un silencio incómodo se instaló en la habitación. Aproveché ese momento de incertidumbre para hacer lo impensable, corrí. No tenía idea de a dónde me dirigía, solo sabía que debía salir de allí. Empujé a las criaturas de las sombras que intentaban sujetarme y, con el corazón acelerado, corrí hacia la puerta de la casa. La llave de Don Samuel, que había quedado en su bolsillo, parecía no tener poder sobre mí en ese instante. Al abrir la puerta, sentí la fría brisa de la noche y vi las estrellas brillando en el cielo. Corrí hacia el bosque, sin mirar atrás. Aunque las sombras seguían acechando, algo me impulsaba a seguir adelante. Ya no sentía el miedo, solo una necesidad desesperada de escapar de ese lugar. No sé cuánto tiempo corrí. El miedo seguía presente, pero ya no me detenía. Mi mente solo pensaba en la libertad, en dejar atrás esa casa maldita, en alejarme de Don Samuel y de la oscuridad que me había querido consumir. Finalmente, llegué a las afueras del pueblo, agotado, herido, pero vivo. La primera luz del amanecer comenzaba a filtrarse en el horizonte, y aunque mi cuerpo estaba agotado, sentí que había vencido a la oscuridad. En mi mente, resonaban las palabras de Don Samuel, las palabras que jamás podría olvidar. Tu madre te vendió. Tu alma es mía. Las palabras me perseguían, pero algo había cambiado. Había logrado escapar, sí, pero las sombras seguían en mi interior. La conexión con Don Samuel aún no se rompió por completo. Algo oscuro seguía dentro de mí, como una marca, un recordatorio de que lo que había ocurrido esa noche jamás se borraría. Volví a mi casa, pero ya no era el mismo.
Mi madre nunca estuvo allí para darme respuestas. Había desaparecido. Nadie sabía dónde estaba, ni siquiera Dan Samuel. Como si su propia alma también hubiera sido absorbida por la oscuridad. Con el tiempo, supe que ella no había sido la única. Había muchas otras personas que, como yo, fueron vendidas a don Samuel para cumplir su propósito. Había muchas otras almas atrapadas en esa red de brujería, y ahora yo era parte de esa condena. Aunque escapé de la casa, el precio que mi madre había pagado por mí ya no se podía revertir. Nunca volvería a ser el mismo, y las sombras de esa noche, siempre acechando, nunca me abandonarían.